Buen día, mi nombre es Bárbara Aparicio y les vengo a hablar sobre lo que es el análisis. Voy a explicar lo que es, los tipos más usados y su función en la psicología. Primeramente voy a aclarar qué es este. El análisis es un estudio en profundidad de un sujeto, objeto o situación con el propósito de comprender su base, su fundamento y su apariencia. Asimismo, su origen o la causa original de este. Este proceso nos ayuda a llevar a cabo definiciones, características y rasgos relevantes del tema que han elegido estudiar. En el análisis existen diferentes tipos del mismo, les voy a definir los más comunes. El primero es el análisis estructural. En este tipo de investigación se utiliza y aplica la ecuación de resistencia del material para determinar qué elementos pueden inferir la deformación estructural de un objeto o edificio. Se complementa con análisis dinámico para estudiar la dinámica de la estructura y la vibración o movimiento que puede dañar esta. El análisis formal. En arquitectura, el análisis formal se refiere a la forma física del objeto de observación, en el que los dibujos se dibujan en su vista y su perspectiva. También se dibujan en proporción a su tamaño. Por otro lado, podemos encontrar que en la literatura se refiere a la identificación de la estructura del texto, la disposición de los párrafos que constituyen su esquema o los atributos del texto. Asimismo, también existe el análisis formal de conceptos, que es una teoría matemática utilizada para analizar datos relacionados con los conceptos del pensamiento humano. Su propósito es definir un método que corresponda al pensamiento conceptual de las personas. Este se basa en las matemáticas. El análisis de concepto es un método que se utiliza para estructurar la relación entre los significados, términos, palabras y conceptos para conectar mensajes a transmitir en el texto. Estos fueron los análisis que más se usan hoy en día en diferentes campos. En las aplicaciones del análisis podemos encontrar que de igual forma este se aplica en campos como lo es la psicología, la clínica, en las finanzas, en los datos y entre muchísimos más. Uno de los ejemplos que voy a explicar es la función del análisis en el trabajo de la psicología. En la psicología podemos encontrar que el análisis funcional es el que hace prominencia en el mismo. El análisis funcional es aquel que incluye la búsqueda de una explicación dinámica de un determinado comportamiento o, en realidad, la búsqueda de un patrón de comportamiento. En términos de potenciadores, cómo se comportan, bajo qué circunstancias específicas y sus consecuencias explicarán su futuro mantenimiento. En la psicología, este requiere una comprensión amplia del comportamiento del paciente y la consideración de sus sentimientos, pensamientos, creencias y experiencias. Para los profesionales es necesario conocer los factores que inciden en el comportamiento de la persona y contextualizarlo para determinar la causa de su comportamiento. El papel del análisis funcional influye de manera que incluye analizar el comportamiento de los pacientes, sus antecedentes, por lo tanto, este va a considerar sus creencias, sus pensamientos o experiencias sobre una acción. Esto permitirá a los profesionales ordenar la información más relevante sobre los pacientes que están tratando, incluidas sus relaciones sociales, sus conductas problemáticas y los eventos que llevaron a su mantenimiento. Al recopilar esta información, el objetivo es buscar explicaciones de forma contextual para conocer a todas aquellas razones o motivos de un determinado comportamiento o forma de conducta del individuo. El análisis funcional es una herramienta básica en la psicología y realmente importante, a través de la cual se puede estudiar el pasado, las condiciones ambientales y sociales para comprender cómo ocurren las enfermedades de las personas. El análisis es realmente importante ya que esto lo ponemos en práctica en nuestro día a día. Gracias por su atención, espero les haya gustado mi presentación.